Buenos días a todos, chicos. Como sabéis, continuamos con el visionado de los vídeos y con el aprendizaje de la parte de Historia de Francia del temario. Esta vez vamos a adentrarnos en las profundidades de la Tercera República, 1879-1914. Acordaros, es importante, no terminamos con este periodo en el año 14, pero el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial es tan importante que tenemos que hacer un parón ahí. Bien, ya habíamos visto del año 71 al año 79 los orígenes, esos difíciles orígenes que tenía la Tercera República. A continuación vamos a ver su periodo de consolidación. Como siempre, acordaros, las fuentes del estudio, el trabajo del profesor Simon y la obra del profesor Urfel. ¿De acuerdo? Estos esquemas, atended a ellos, muy interesantes, muy ordenados, muy claros. ¿De acuerdo? Bien, seguimos, chicos. Como os decía, en esta parte nos vamos a centrar en la Belle Époque. Ya hemos trabajado el punto 1 y el punto 2 con esos vídeos tan fantásticos que habéis creado vosotros. Tercer punto, la Belle Époque. Una etapa larga e importante. Bien, ahí tenéis los tres aspectos en los que nos vamos a centrar. Los aspectos políticos, los aspectos económicos y los aspectos culturales. Ahí tenéis una imagen de la Exposición Universal de París de 1900. ¿Vale? Va a ser importante. Bien, lo primero, ¿qué entendemos por la Belle Époque? Bueno, es un periodo histórico desde finales del siglo XIX hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial. Una época que con el tiempo se consideró como una época eh, de prosperidad, una época que en el fondo se va a echar de menos, y de ahí ese concepto de Belle Époque, ¿de acuerdo? Fundamentalmente en Francia y en Bélgica. ¿Qué ocurre? Que como todo periodo, pero también este va a ser un periodo de contrastes. Va a haber gente, va a haber capas sociales con un nivel de vida muy bueno, muy favorable, óptimo, y en cambio va a haber otras capas sociales con unas dificultades también enormes, ¿de acuerdo? Así que este concepto de Belle Époque nos lleva al engaño, ¿de acuerdo? Siempre vamos a ver una diferenciación social importante. En ese sentido, destacan tres aspectos. El brillo que van a tener las ciudades europeas desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las diferencias, como decía, de clases, fundamentalmente vamos a ver el desarrollo del movimiento obrero y, por último, desde finales del siglo XIX, el desarrollo de los nacionalismos, un fenómeno que va a ser fundamental para comprender la llegada de la Primera Guerra Mundial. La política de la Belle Époque en Francia, acordaros, va a reforzar aquellos aspectos de la construcción republicana que hemos visto en el tema anterior. Y las dificultades que hubo en esa construcción republicana no van a lograr tumbar el régimen. ¿Por qué? Fijaros en esta pregunta. ¿Pourquoi la Troisième République a résisté à la crise de la fin du XIXe siècle? Hay que hacer mención fundamentalmente a esos tres conceptos: los valores republicanos, el compromiso social entre las diferentes clases por mantener ese sistema republicano y, por último, la solidez institucional. Bien, desglosamos un poquitín. Estos valores republicanos fundamentalmente desarrollados y reforzados a través de la escuela, como vimos ya con la obra de Jules Ferry, y recordados en cada villa, en cada municipio, en las alcaldías. Fijaros el eslogan, el lema, mejor dicho, de la República Francesa, simbolizado o representado en cada uno de los ayuntamientos con liberté, égalité, fraternité. Ese compromiso social que decíamos entre las clases, a pesar de las luchas sociales, a pesar de las diferencias, la sensación de que se está luchando contra un enemigo común, en este caso podría ser el sistema monárquico anterior, va a dar un refuerzo extra a la Tercera República. Y finalmente el desarrollo de instituciones eficaces, fundamentalmente después de la crisis de 1877 del 16 de mayo. En la diapositiva siguiente vais a tener un recordatorio que voy a pasar rápidamente para que leáis. Pero un conflicto entre presidente de la República, primer ministro, parlamento. Fundamentalmente el parlamento va a salir reforzado de esta crisis. Bien. La política de la Belle Époque, una vez que ya hemos visto cómo supera esa frase, va a estar caracterizada por una serie de cuestiones. En primer lugar, por la secularización, es decir, la separación definitiva de los aspectos religiosos de los aspectos políticos. La ley religiosa y la ley civil, la ley estatal, van a ir por caminos diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre?
que eso va a suponer un enfrentamiento muy fuerte entre parte, no todos, entre parte de los católicos y el régimen republicano. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una caricatura del ministro de cultos con tratado reflejado como un ogro que está expulsando a las gentes de la iglesia. Bien, la obra, la ley de 1905, en donde se separa donde se separa lo religioso de lo político, fundamentalmente con el mantenimiento por parte de la propia Iglesia Católica de sus sacerdotes y de su jerarquía. Bien, en ese sentido, ¿quiénes eran los hombres que van a ir dirigiendo este tiempo? Como veis ahí, divididos entre moderados y radicales. Bien, los moderados van a tener una posición preponderante, acordaros que también fue así en la España del siglo XIX, desde 1879, y van a tener ¿cómo decirlo? Una presencia total, hasta el Affaire Dreyfus. El Affaire Dreyfus va a provocar la separación de los moderados. Unos van a ir hacia posiciones más conservadoras, otros van a ir hacia posiciones más progresistas, por decirlo así. En este sentido se va a producir la separación de los radicales, o mejor dicho, al dividir a los moderados, los radicales van a tener una presencia mayor porcentualmente y por tanto van a poder alcanzar cotas de poder mayores, fundamentalmente dentro de los moderados Poincaré y dentro de los radicales a Clemenceau, ambos políticos importantes posteriormente durante la Primera Guerra Mundial. En esta situación, la izquierda, el movimiento socialista y el movimiento obrero va a ver un crecimiento a partir de los años del siglo XX. ¿Qué ocurre? Que va a ser un movimiento muy dividido, fundamentalmente entre tres aspectos. Aquellos que quieren participar del régimen y transformarlo desde dentro, aquellos que quieren estar fuera del régimen y por otro lado, ya no dentro de las filas socialistas, sino por otro lado, los anarcosindicalistas, ¿de acuerdo? Aquellos que directamente quieren la supresión del Estado, ¿de acuerdo? Ahí veis diferentes ejemplos en ese sentido. Fundamental, la unificación de los diferentes partidos socialistas, el Partido Socialista francés y el Partido Socialista de Francia, ciertos matices que recuerdan a la vida de Brian, de la SFIO, es decir, la unificación de los partidos socialistas. Como veis, va a haber un movimiento muy activo, fundamentalmente por medio de la convocatoria de huelgas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que vamos a sufrir un accidente, el segundo mayor accidente en la historia minera, el primero fue en China, en la catástrofe de Courrières. Como veis ahí, una rata, falta una R. 1100 muertos. Va a suponer una serie de manifestaciones, protestas, que paradójicamente van a ser reprimidas duramente por el gobierno. Es decir, va a ser una cuestión muy convulsa, muy tensa en los primeros años del siglo XX. De manera que la cuestión social va a estar muy candente y de manera que la burguesía y las élites dirigentes de Francia en particular van a ver muy preocupadas este movimiento. Fundamental también cuando llegue la Primera Guerra Mundial. Aquí está una imagen de el accidente. Bien, las movilizaciones que veíamos o que comentábamos anteriormente. Y por otra parte, el movimiento más conservador, es decir, la derecha o los nacionalistas, que van a ser una especie de unión de diferentes sensibilidades. Tenemos a los monárquicos, a los católicos y a los antidreyfusianos, fundamentalmente moderados, que vienen de las filas moderadas y que abandonan a sus filas por la cuestión de Dreyfus. ¿Qué ocurre? Que aprovechando este nacimiento de los nacionalismos de finales del siglo XIX, va a haber un desarrollo acompañado de ingredientes nacionalistas, ingredientes antisemitas, que van a estar presentes en la Europa de comienzos del siglo XX hasta los años 30, como desgraciadamente sabemos, y reflexionaremos sobre el futuro. Bien, no solo estos sectores, sino también aquellos partidarios del general Boulanger. Acordaros, el boulangisme, es decir, esa idea de revancha con respecto fundamentalmente al imperio alemán, ¿de acuerdo? Después de la derrota de Sedan. Y entre estos miembros más destacados, la creación del partido Action Française de Charles Maurras, que va a suponer la existencia de un partido de extrema derecha
en el desarrollo político francés. Económicamente es una época de crecimiento, ¿de acuerdo? A pesar de que notemos ciertas crisis en relación a los otros grandes países industriales, es decir, hay cierta posición de secundaria con respecto a Estados Unidos, con respecto a Alemania y con respecto a Japón, por ejemplo, o a Rusia, la economía francesa va a tener una época boyante, ¿de acuerdo? Ahí tenéis los productos más importantes y los periodos más difíciles. Bien, no hay que olvidar, sin embargo, que aunque la industria haya crecido, estamos todavía en un país eminentemente rural, que el mercado interior, aunque se ha reforzado gracias al desarrollo del ferrocarril, sigue siendo un mercado débil y por última parte, que las diferencias entre unos lugares y otros, entre unas regiones y otras, son notables. Finalmente llegamos a los aspectos culturales. Ojo, en la Belle Époque, tanto como en otras etapas, pero en particular en la Belle Époque, no son unos aspectos secundarios. Los profesores de historia a veces tenemos una negativa tendencia a hablar de cultura a la parte final y como algo más importante. No es en este caso, no es en ningún caso, pero menos aún en la época de la Belle Époque. Nos vamos a centrar en tres aspectos. Los aspectos generales del desarrollo cultural, la educación y las manifestaciones artísticas más importantes. Siempre una dicotomía, cultura popular, cultura de élite. La cultura popular más tradicional, más rural. La cultura de élite relacionada con los estudios secundarios, los estudios universitarios, es decir, relacionada con la instrucción, fundamentalmente ligada a la burguesía. ¿Qué ocurre? Que a partir del final del siglo XIX, principios del siglo XX, el desarrollo de los medios de comunicación de masas, fundamentalmente la prensa todavía, va a suponer un comienzo de una cultura de masas. Una cultura de masas que se va a confundir con esta cultura de élite. ¿Por qué? Porque la cultura de masas va a reflejar, o va a fijarse sobre todo en esta cultura de élite y va a dejar un poco a un lado la cultura popular. ¿De acuerdo? Bien, los aspectos educativos fundamentales en este movimiento porque desarrollan los valores republicanos y desarrollan la cultura francesa de la Belle Époque, ¿de acuerdo? Con la importancia, como veis ahí, de la educación y de los maestros. Finalmente, algunos de los ejemplos más importantes, como vamos a ver a continuación, en los ámbitos de la literatura o de la pintura o de la música. En los aspectos literarios, mantenemos que la literatura tiene una elevada consideración social. Ahí tenéis una serie de ejemplos como Paul Claudel, Apollinaire, André Gide o, evidentemente, la grandísima figura de Marcel Proust. No sé si habéis leído, imagino que no, pero animaros dentro de un tiempo a hacerlo, a la búsqueda del tiempo perdido o con una serie de muchísimos, 7, creo recordar, 7 volúmenes que cambian los cánones de la novela. Buscad información sobre la Magdalena de Proust, a ver qué encontráis al respecto. Bien, aspectos culturales relacionados con la música. Vergüenza me da hablar de estos aspectos con el alumnado que tengo este año, ¿de acuerdo? Así que, perdonad, eh, queridas Sara, Ana y Clara, pero voy a hacer un esfuerzo. Tres personajes, Stravinsky, Debussy y Ravel. Stravinsky va a suponer un bouleversement, realmente, un cambio radical en la concepción de la música, fundamentalmente en las cuestiones del ritmo. La consagración de la primavera, tenéis ahí, va a suponer, de hecho, un escándalo en la sociedad francesa cuando se desarrolla. Vamos a ver si se puede entender algo. Si no, olvidáis esta parte y pasamos a lo siguiente, ¿de acuerdo? El ritmo se rompe, ¿de acuerdo? Bien, Debussy con una especie de poema rítmico, una especie de poema sinfónico, que hablamos ahí, una obra extraordinariamente relajante.
Se ha hecho de noche. Bueno, en fin. Por último, la obra de Ravel, con su famosísimo bolero, buscarlo en YouTube, por favor, que va a ser una composición extremadamente rítmica que poco a poco va a ir increciendo hasta la culminación de su obra. Los últimos aspectos de los que quería hablar se refieren a la pintura y al movimiento impresionista que tiene su origen en esta época. Un movimiento que va a surgir debido a la aparición de la fotografía, de las nuevas técnicas de la investigación en la ciencia óptica y que va a suponer la puesta en el lienzo del movimiento. Aquí tenéis una serie de características, algunas de las más importantes. En cuanto a los autores, brevemente citaré 5 o 6 del movimiento impresionista y posterior. Renoir con Le Moulin de la Galette. Fijaros ese movimiento de las hojas de la fiesta que refleja la sombra en los bailarines. Munir con el paso de las horas a lo largo del día y reflejando siempre el mismo edificio y la fachada de la Catedral de Rouen, pero vemos el paso del tiempo. Llegamos a Gauguin en una época posterior, ya estamos dejando el impresionismo y fijaros la pureza de estos colores que recuerdan a la pintura más antigua. La obra de Cézanne con sus jugadores de cartas y el paralelismo con la obra de Lumière, el creador del cine francés, que tiene una especie de cortometraje de un minuto al respecto, tenéis el enlace. Y finalmente, Matisse con su danza, 1909. Pablo Picasso con la creación o el origen del cubismo con Le Demoiselles d'Avignon, 1907. Si vais a Nueva York lo veréis allí. Y finalmente la obra de Jacques Bragg, un continuador de Picasso, bueno, son coetáneos realmente, L'Homme de la Guitare, a la Guitare, 1911-1912. Buscad la infinidad de perspectivas que aparecen en esta obra. ¿De acuerdo? Con esto ya terminamos simplemente diciendo que estamos en los albores de la Primera Guerra Mundial, que esta Belle Époque va a acabar de manera abrupta y que sin embargo el sistema de la Tercera República francés, debido a su solidez, va a sobrevivir a la guerra y será ya en la Segunda Guerra Mundial, en un contexto completamente diferente, cuando veamos el final de la Tercera República. Muy bien.